Hola, gracias por estar aquí. Hoy no vamos a hablar del ídolo romántico que ha llenado estadios con letras que prometen amor eterno. Hoy vamos a cruzar esa línea incómoda donde la música se detiene y empieza el ruido de lo que no se canta. Porque detrás del nombre de Marco Antonio Solís hay una historia que no encaja del todo con la imagen que el público aprendió a admirar. Y al otro lado de esa historia hay una mujer que durante años fue reducida a un pie de página, cuando en realidad fue el punto de partida, Beatriz Adriana. Para entender lo que ocurrió, hay que desmontar una idea muy cómoda, la de que el éxito siempre nace del talento individual. Porque en este caso, el ascenso de una figura coincidió con el silencioso desgaste de otra. Y esa coincidencia, cuando se observa con detenimiento, deja más preguntas que certezas. A principios de los años 80, Beatriz Adriana no era una figura secundaria. Era una mujer que ya había conquistado su lugar en una industria que rara vez se lo regalaba a alguien. Tenía voz, tenía presencia, tenía poder de decisión, pero sobre todo tenía algo que incomodaba: independencia. En un entorno donde muchas carreras dependían de permisos ajenos, ella había construido la suya con esfuerzo propio. Y entonces aparece él. No como la estrella que el público conocería después, sino como alguien que aún buscaba abrirse paso. Y ahí es donde comienza el primer conflicto invisible de esta historia, la dinámica de poder. Porque cuando una persona que ya está consolidada decide apostar por otra que apenas empieza, lo que se pone en juego no es solo el afecto, sino también el equilibrio. Según la versión que con los años ha defendido Beatriz Adriana, esa apuesta no fue solo emocional, fue estructural. Contactos, oportunidades, respaldo, impulso. Elementos que no siempre se ven, pero que sostienen cualquier carrera en sus etapas iniciales. Mientras el nombre de Marco Antonio Solís empezaba a sonar con más fuerza, el de ella, paradójicamente, comenzaba a desdibujarse en el relato colectivo. Y aquí aparece una de las contradicciones más profundas. Porque mientras el público descubría al poeta sensible, al intérprete de emociones intensas, en la vida privada, según las acusaciones, se gestaba un proceso mucho más frío. Uno que no tenía que ver con canciones, sino con decisiones, documentos, propiedades. Un proceso donde lo que estaba en juego no era el amor, sino el control. No se trata de afirmar verdades absolutas, sino de observar patrones. Beatriz Adriana habló de bienes que dejaron de estar bajo su dominio, de estructuras que cambiaron sin su consentimiento, de una sensación progresiva de pérdida que no era solo sentimental, era material, era tangible. Y cuando una pérdida emocional se mezcla con una pérdida económica, el impacto deja de ser íntimo y se vuelve existencial. Pero lo más revelador no es solo lo que se perdió, sino cómo se gestionó el silencio. Porque en lugar de convertir el conflicto en escándalo inmediato, ella eligió callar durante años. No por falta de argumentos, sino por una razón mucho más compleja. Su hija, Beatriz Solís. Ese silencio es uno de los elementos más difíciles de analizar. Porque desde fuera puede interpretarse como debilidad, pero desde dentro suele ser una forma de contención. Una decisión consciente de no destruir públicamente lo que ya estaba fracturado en privado. Mientras tanto, la figura de Marco Antonio Solís crecía sin fricción visible. La narrativa mediática hacía su trabajo. Consolidar una imagen coherente, emocionalmente atractiva, casi intocable. Y en ese tipo de narrativas no hay espacio para las contradicciones incómodas. Pero las contradicciones no desaparecen, se acumulan. Y años después, estallan en los momentos más vulnerables. La madrugada del 14 de julio del año 2000 no fue solo un episodio criminal. Fue el punto donde todas las tensiones previas convergieron de forma brutal. El secuestro de un hijo no es solo una tragedia personal. Es una prueba extrema de las redes de apoyo, del poder real, de la capacidad de reacción. Y ahí surge la pregunta que todavía incomoda. ¿Qué ocurre cuando alguien que alguna vez tuvo recursos, influencia y conexiones se encuentra, de pronto, sin acceso a ellos? Según el relato de Beatriz Adriana, en ese momento crítico, su margen de acción era mucho más limitado de lo que el público habría imaginado. Y esa distancia entre la percepción pública y la realidad privada es, quizás, el núcleo más duro de toda esta historia. Porque nos obliga a replantear algo fundamental.
¿Hasta qué punto conocemos realmente a las figuras que admiramos? ¿Y cuánto de lo que vemos es solo una construcción cuidadosamente mantenida? En el caso de Marco Antonio Solís, la imagen del artista sensible sigue intacta para millones, y no necesariamente es falsa, pero tampoco es completa. Y en el caso de Beatriz Adriana, la narrativa de víctima tampoco agota su historia, porque antes de todo fue una mujer poderosa, capaz de construir, de decidir, de sostener, y después de todo, fue alguien que enfrentó la pérdida en múltiples niveles, emocional, económico y familiar. Al final, lo que queda no es una versión definitiva, sino una tensión permanente entre dos relatos. Uno, el que el público consume, otro, el que se susurra en los márgenes. Y tal vez el verdadero aprendizaje está ahí. Entender que detrás de cada canción que habla de amor, puede haber una historia que nunca se escribió. Que detrás de cada figura admirada, hay decisiones que no caben en un escenario. Y que a veces las historias más importantes no son las que se cantan, sino las que se silencian. Desde fuera todo parecía encajar. Él, un artista en ascenso, destinado a conquistar escenarios y corazones. Ella, una mujer con carácter, talento y una presencia que no necesitaba reflectores para imponerse. Juntos formaban una historia que prometía estabilidad, crecimiento, incluso legado. Pero las historias más complejas no se rompen en el momento en que terminan, se fracturan mucho antes, en silencios que nadie escucha. El matrimonio terminó oficialmente en 1987. Un divorcio, dicen los papeles. Pero los documentos rara vez cuentan lo esencial. Porque lo que quedó detrás no fue solo una separación legal, sino una ruptura emocional profunda, desigual, casi invisible para el público. Mientras él comenzaba a transformarse en una figura internacional, ella enfrentaba un escenario completamente distinto, el de reconstruirse con heridas abiertas, en medio de una batalla que no solo era afectiva, sino también económica. Durante años, muchas de esas tensiones permanecieron contenidas. No porque no existieran, sino porque no encontraban el espacio para ser dichas. Hasta que en 2005, Beatriz Adriana decidió llevar ese conflicto a tribunales en California. No era un acto impulsivo, era el resultado de años acumulados, reclamos sobre propiedades, decisiones financieras, movimientos de dinero que dejaban al descubierto una asimetría difícil de ignorar. Era, en el fondo, el intento de recuperar no solo lo material, sino una parte de la historia que sentía que le había sido arrebatada. Pero la justicia no siempre responde al dolor. En 2007, el caso encontró un cierre técnico, no una resolución emocional, no una reparación simbólica, un cierre. Frío, legal, definitivo, y con él muchas preguntas quedaron suspendidas en el aire, sin respuesta, sin reparación. Y mientras ese capítulo se archivaba, la vida pública de Marco Antonio Solís seguía creciendo. Más conciertos, más reconocimiento, más canciones que hablaban de amor, de entrega, de sensibilidad. Una narrativa poderosa, casi incuestionable. Ahí es donde comienza la verdadera contradicción, porque hay una diferencia entre cantar el amor y sostenerlo en lo cotidiano. En medio de esa distancia apareció una figura que con el tiempo se convertiría en el reflejo más claro de esa fractura. Su hija, Beatriz Solís. Nació rodeada de música, de un apellido reconocido, de una historia que, desde fuera, parecía privilegiada. Pero las familias no se rompen frente a las cámaras. Se rompen en lo íntimo, en la ausencia que se repite, en la llamada que no llega, en la silla vacía que deja de sorprender. Porque el vacío más difícil no es el económico, es el emocional. Mientras la voz de su padre llenaba estadios y radios en todo un continente, en su vida comenzaba a abrirse otro tipo de silencio. Uno que no se mide en dinero ni en fama, sino en presencia. Porque el éxito puede comprar muchas cosas, pero no puede reemplazar la mirada de un padre presente, constante, cercano. Y ahí surge una de las preguntas más incómodas de esta historia. ¿Qué ocurre cuando el hombre que le canta al amor a millones no logra sostener ese mismo amor en su propia casa? La respuesta no es explosiva, no hace ruido, se acumula, se convierte en carácter, en distancia,
en una forma distinta de aprender a querer. Porque crecer con un padre ausente pero visible, no desaparecido, no perdido, sino simplemente distante, genera una confusión más profunda. No hay duelo claro, no hay cierre. Solo una pregunta constante. ¿Por qué para el mundo sí y para mí no? Esa es una herida que no se ve, pero que transforma. Y mientras esa distancia se hacía costumbre, otro elemento se sumaba a la ecuación. Una nueva vida, un nuevo entorno, otra dinámica. No hacía falta rechazo explícito. Bastaba con pequeños gestos, con silencios incómodos, con puertas que no estaban cerradas, pero tampoco abiertas. Los niños entienden eso antes de poder explicarlo. Saben cuándo sobran, saben cuándo no pertenecen. Y así, entre una madre intentando sostenerlo todo y un padre convertido en una presencia lejana pero omnipresente en los medios, la historia avanzaba hacia un punto de no retorno. La ironía alcanzó su punto más alto cuando la música misma comenzó a alisar esa herida. Canciones que el público interpretaba como gestos de amor paternal, como declaraciones emotivas, letras que emocionaban a millones, pero que, en lo íntimo, no podían reemplazar años de distancia. Porque una canción puede conmover, pero no puede abrazar, no puede estar, no puede reparar lo que el tiempo ha erosionado. Y entonces, cuando parecía que la historia ya había mostrado sus grietas más profundas, llegó el golpe que lo cambió todo. Julio del año 2000. Tijuana se convirtió en el escenario de una tragedia que ya no hablaba de ausencias simbólicas, sino de una violencia real, brutal, irreversible. Leonardo Martínez, un joven de 21 años, fue secuestrado. No era solo una víctima, era parte de esta historia. Había crecido viendo en Marco Antonio Solís una figura paterna. Había vivido dentro de ese universo complejo, donde los vínculos no siempre eran claros, pero existían. El secuestro no fue solo un crimen, fue la irrupción de la realidad más cruda en una historia ya marcada por fracturas. Porque una familia puede sobrevivir a una separación, incluso a una injusticia, incluso a la distancia emocional. Pero cuando todo eso se combina y aparece la violencia, lo que se rompe ya no siempre puede reconstruirse. Y ahí, en ese punto, esta historia deja de ser solo un relato sobre fama, relaciones o contradicciones. Se convierte en algo más profundo, en el retrato de cómo el éxito puede coexistir con el vacío. De cómo las decisiones privadas, sostenidas en silencio durante años, terminan teniendo consecuencias que ningún escenario puede ocultar. Y tal vez, al final, la pregunta más honesta no es juzgar, es entender. Entender que detrás del artista admirado, del hombre que canta al amor con una sensibilidad que parece infinita, existe también alguien atravesado por decisiones complejas, por silencios prolongados, por pérdidas que no se pueden revertir. Porque hay historias que no terminan cuando baja el telón. Siguen viviendo, en quienes las cargan para siempre. Hoy ponemos la lupa sobre dos nombres que marcaron la música mexicana, pero también quedaron atrapados en una tragedia imposible de ignorar. Marco Antonio Solís y Beatriz Adriana. Durante años, sus trayectorias parecieron avanzar en direcciones distintas. Él, convertido en una figura internacional, dueño de una carrera sólida, admirado por multitudes. Ella, con una historia más turbulenta, marcada por altibajos personales y profesionales. Pero hubo un punto donde sus caminos no solo se cruzaron, sino que quedaron unidos por una herida que nunca terminó de cerrar. Porque detrás de los escenarios llenos, de los aplausos y de las canciones que hablan de amor y pérdida, existe una pregunta que sigue flotando en el aire, incómoda, persistente, casi insoportable. Todo comienza con un joven, Leonardo. No era un extraño en esa historia, no era un nombre ajeno. Era parte de un entramado familiar complejo, cargado de tensiones previas, de decisiones que venían acumulándose desde mucho antes. Su viaje a la frontera norte parecía, en apariencia, un movimiento más dentro de la vida cotidiana. Negocios menores, amistades, la energía de una ciudad como Tijuana. Nada que anticipara lo que estaba por venir. Pero hay momentos en los que la vida cambia sin previo aviso. Y este fue uno de ellos. Lo que se desencadenó no fue simplemente un crimen. Fue una cadena de decisiones, de lealtades rotas, de circunstancias que se alinearon de la peor manera posible.
La traición, según diversas versiones, no llegó desde un enemigo visible, sino desde el círculo más cercano. Y cuando eso ocurre, cuando el peligro nace dentro de la confianza, todo se vuelve más oscuro, más difícil de comprender. La madrugada del 14 de julio del año 2000 marcó un antes y un después. Una llamada, una cifra, una amenaza real. El secuestro de Leonardo no dejaba espacio para interpretaciones. Era una carrera contra el tiempo. $800,000. No era una cantidad simbólica. Era una barrera casi imposible de cruzar en cuestión de horas, especialmente para alguien cuya estabilidad financiera ya había sido erosionada por los años, por decisiones pasadas, por circunstancias que la habían dejado vulnerable. Beatriz Adriana, en ese momento, no era la artista fuerte y estructurada que alguna vez había sido. Era una madre enfrentando el peor escenario imaginable. Y reaccionó como reaccionan las madres cuando todo se desmorona, sin cálculo, sin estrategia, solo con desesperación. Llamadas, súplicas, puertas tocadas una tras otra, la esperanza convertida en una lucha contra el reloj. Porque cuando un hijo está en peligro, el tiempo deja de ser una medida abstracta y se convierte en el enemigo más cruel. 4 días. Solo 4 días separaron la posibilidad de un rescate de una tragedia irreversible. 4 días en los que cada minuto contaba, y en los que, según diversas interpretaciones, hubo silencios que aún hoy resultan difíciles de explicar. El 18 de julio, la noticia llegó como llegan las verdades que destruyen todo. Leonardo había sido asesinado. No hay forma de suavizar ese momento. No hay narrativa que lo haga más llevadero. Es el punto donde la historia deja de ser un relato y se convierte en una herida abierta. El funeral, días después, selló esa realidad con una imagen imposible de olvidar. Una madre viendo cómo la tierra cubre lo que no pudo salvar. Pero es aquí donde esta historia deja de ser solo una tragedia personal y se transforma en una interrogante pública. Porque mientras todo esto ocurría, mientras la desesperación crecía, mientras el tiempo se agotaba, había una figura cuya presencia, o ausencia, empezó a generar preguntas inevitables. Marco Antonio Solís. Para ese momento, él ya no era el joven músico que buscaba oportunidades. Era una figura consolidada, con recursos, con influencia, con la capacidad de movilizar contactos y dinero en cuestión de horas, y según diversas versiones, estaba informado de lo que ocurría. Entonces surge la pregunta que nadie logra evitar, pero que tampoco tiene una respuesta clara. ¿Qué hizo o qué no hizo en esos 4 días? No se trata de simplificar una situación compleja ni de emitir juicios fáciles. La realidad, especialmente en contextos de violencia, miedo y presión, rara vez es blanca o negra. Pero el silencio siempre deja espacio para la duda. Porque en historias como esta no solo pesa lo que ocurrió, sino también lo que pudo haber ocurrido y no fue. Aquí es donde aparece la verdadera tensión de este relato. No en el crimen en sí, sino en las zonas grises que lo rodean, en las decisiones que no conocemos completamente, en las posibles limitaciones, temores o cálculos que pudieron influir en cada actor involucrado. Fue incapacidad, fue distancia, fue una evaluación errónea del riesgo, o simplemente una realidad que se salió de control para todos. Lo cierto es que, desde entonces, la figura de Marco Antonio Solís ha cargado con una sombra silenciosa. No una acusación formal, no una verdad absoluta, sino algo más difícil de manejar, la percepción. Y la percepción en el mundo de la fama puede ser tan poderosa como los hechos. Mientras tanto, Beatriz Adriana quedó marcada por una pérdida que no admite reconstrucción. Su historia dejó de ser solo la de una artista para convertirse en la de una madre atravesada por una tragedia irreversible. Y así llegamos al punto más incómodo, pero también más humano de esta historia. Porque al final, más allá de la fama, del dinero, de las versiones encontradas, lo que queda es una realidad que no distingue entre celebridades y personas comunes. Hay momentos en los que ninguna influencia es suficiente, en los que ninguna decisión llega a tiempo, en los que la vida simplemente se rompe. Y cuando eso ocurre, lo único que permanece es la pregunta. No una pregunta judicial ni mediática, sino una pregunta moral. ¿Qué habríamos hecho nosotros en su lugar? Tal vez ahí reside el verdadero peso de esta historia. No en señalar,
sino en entender que incluso las figuras más poderosas están atrapadas, a veces, en decisiones imposibles, y que detrás de cada ídolo hay un ser humano enfrentando sus propios silencios. Hoy vamos a adentrarnos en una historia donde la música, el silencio y la tragedia se entrelazan de una forma que incomoda. Una historia que obliga a mirar con otros ojos la figura de Marco Antonio Solís y la vida marcada por la resistencia de Beatriz Adriana. No para juzgar desde la distancia, sino para entender las grietas que el éxito nunca logra ocultar del todo. Durante décadas Marco Antonio Solís fue construido, y también se construyó a sí mismo como el poeta del amor. Sus canciones acompañaron rupturas, reconciliaciones y nostalgias colectivas. Su voz se convirtió en refugio emocional para millones. Pero detrás de esa narrativa cuidadosamente sostenida, existe una pregunta que no desaparece con el paso del tiempo. ¿Puede alguien escribir sobre el amor con tanta precisión y al mismo tiempo fallar en sus momentos más decisivos? Porque el problema nunca fue solo lo que se dijo, sino lo que no se hizo. En el otro lado de esta historia está Beatriz Adriana, una mujer que no solo fue parte del espectáculo, sino también de una realidad mucho más cruda. Una madre enfrentada a una pérdida que no admite matices. La muerte de su hijo no fue únicamente un hecho trágico. Fue un punto de quiebre que redefinió todo lo que vino después. Y aquí es donde la narrativa pública empieza a fracturarse. Mientras ella atravesaba el duelo más devastador imaginable, el engranaje mediático alrededor de Solís continuó funcionando sin interrupciones. Conciertos llenos, canciones que seguían tocando fibras profundas, una imagen intacta. Y entonces ocurrió algo aún más complejo. La tragedia comenzó a fusionarse con el mito. Temas como "Si no te hubieras ido", que ya existían, que pertenecían a otro contexto, empezaron a reinterpretarse bajo la sombra del dolor. El público, necesitado de sentido, proyectó en esas letras una herida que parecía real, tangible, casi confesional. Y así, la figura del artista herido creció. Pero no todos los dolores se transforman en música. Mientras la emoción colectiva encontraba consuelo en escenarios iluminados, Beatriz Adriana enfrentaba una realidad sin aplausos. Una ausencia que no se disuelve con el tiempo, porque hay pérdidas que no evolucionan, permanecen, se instalan en la vida cotidiana, en los espacios vacíos, en los silencios que nadie más puede escuchar. Y entonces aparece el elemento más incómodo de todos, el silencio. No un silencio cualquiera, sino uno que pesa, un silencio que no responde, que no acompaña, que no interviene. Un silencio que, con el tiempo, deja de ser neutral y comienza a interpretarse como decisión, como distancia, como una forma de no involucrarse en aquello que exige más que palabras. ¿Fue prudencia? ¿Fue incapacidad emocional? ¿Fue una elección consciente de no cargar con un conflicto que amenazaba con desbordarlo todo? No hay acceso directo a la conciencia de nadie, pero los hechos, cuando se acumulan, generan una percepción que no puede ignorarse. Después de la tragedia, Beatriz Adriana no desapareció. Y eso, en sí mismo, ya es una forma de resistencia. Continuó trabajando, cantando, subiéndose a escenarios. No porque el dolor hubiera disminuido, sino porque la vida, incluso rota, exige ser vivida. Desde California, lejos del centro mediático que alguna vez compartió, reconstruyó una existencia marcada por la memoria. No la memoria idealizada, sino la que duele, la que no permite cerrar del todo. Y mientras tanto, la figura de Marco Antonio Solís siguió creciendo, casi intacta, sostenida por una industria que sabe transformar emociones en narrativa. Porque el espectáculo tiene una capacidad extraordinaria. Puede tomar una herida real, envolverla en música y devolverla al público como una experiencia compartida. Pero hay algo que no puede hacer. No puede redistribuir el dolor. Ese permanece donde ocurrió. En quien lo vivió directamente. En quien no tuvo la posibilidad de reinterpretarlo desde un escenario. Años después, cuando Beatriz decidió hablar, no encontró necesariamente comprensión. Encontró juicios, tonos moderados, expectativas de elegancia.
como si el dolor tuviera que comportarse, como si una madre, atravesada por la pérdida, debiera administrar su sufrimiento para no incomodar a quienes observan desde fuera. Y ahí es donde esta historia alcanza su punto más alto, porque deja de ser una historia sobre dos figuras públicas y se convierte en una reflexión más amplia, sobre cómo la sociedad distribuye la empatía, sobre a quién decide escuchar, sobre cómo el poder, el talento y la narrativa pueden inclinar la balanza incluso en los momentos más humanos. El dinero puede sostener carreras, puede proteger imágenes, puede comprar tiempo y silencio, pero no puede ofrecer absolución. Y por eso esta historia no termina en una tragedia puntual, continúa en cada interpretación, en cada recuerdo, en cada pregunta que sigue flotando sin respuesta clara. ¿Dónde termina el artista y comienza el hombre? ¿Dónde termina la canción y comienza la responsabilidad? Tal vez no haya una respuesta definitiva, pero sí una certeza incómoda. El amor que se canta no siempre coincide con el amor que se ejerce. Y entender esa diferencia es quizás el primer paso para mirar a nuestros ídolos con una madurez que no les quite su arte, pero tampoco les regale el silencio. Pero hay otras historias, las más difíciles, que no se cantan, que no se aplauden, que quedan suspendidas en un silencio incómodo. Hoy vamos a entrar en una de ellas, la que une y separa al mismo tiempo a Marco Antonio Solís y Beatriz Adriana. Porque detrás del brillo de la fama existe una fractura, y esa fractura no se mide en titulares, sino en ausencias. Durante años, la figura de Marco Antonio Solís se consolidó como la de un ídolo indiscutible. Su voz, sus letras, su presencia, todo construía una narrativa de sensibilidad, de romanticismo, de conexión emocional con millones de personas. Pero hay una paradoja que pocas veces se enfrenta de frente. ¿Qué ocurre cuando un hombre capaz de conmover a multitudes no logra sostener los vínculos más íntimos de su propia vida? Ahí es donde aparece Beatriz Adriana. No como personaje secundario, sino como eje silencioso de una historia que nunca terminó de contarse. Una mujer que vivió no solo el amor, sino también el desgaste, la distancia y finalmente la ruptura. Y en medio de ese proceso, una hija, Beatriz Solís. Es en ella donde esta historia adquiere su dimensión más humana. Porque crecer bajo la sombra de un hombre tan poderoso no es un privilegio simple, es una carga. Es aprender demasiado pronto que el reconocimiento público no siempre se traduce en presencia real. Es mirar hacia afuera y ver a un padre admirado, mientras hacia adentro se acumulan preguntas que nadie responde. La infancia de Beatriz Solís no fue la de un cuento de éxito, fue la de una niña que observaba, que intuía, que aprendía a leer silencios antes que palabras. Una niña que vio a su madre sostener lo que podía, mientras el relato público seguía avanzando sin detenerse. Y ahí empieza el verdadero conflicto, no el que aparece en revistas, sino el que se instala dentro de las personas. Porque cuando una relación se rompe, bajo la presión de la fama, lo que queda no es solo distancia. Es una especie de eco emocional que atraviesa los años. Un eco hecho de dudas, de resentimientos posibles, de heridas que podrían haberse convertido en identidad. Beatriz Solís tenía todas las razones para quedarse en ese lugar, para construir su historia desde el dolor, para repetir el lenguaje del abandono, pero no lo hizo, y eso cambia todo. Con el tiempo, mientras la figura de Marco Antonio Solís seguía creciendo en los escenarios, en casa ocurría algo mucho más complejo, una reconstrucción silenciosa. No perfecta, no completa, pero real. Una apertura que no vino acompañada de discursos públicos, sino de decisiones personales. Perdonar, o al menos intentarlo, no es un gesto simple. No borra el pasado, no reescribe los hechos, pero redefine el lugar desde el cual una persona decide vivir. Y en ese sentido, la elección de Beatriz Solís fue profundamente disruptiva. Eligió no convertirse en la continuación del daño. Sin embargo, la historia no terminó ahí, porque el pasado, cuando no se resuelve del todo, tiene una forma extraña de regresar, y cuando lo hace bajo la mirada de todos. Años después, cuando nuevas tensiones volvieron a salir a la superficie, el entorno mediático hizo lo que suele hacer: simplificar, dividir, exigir bandos. Pero la realidad emocional rara vez funciona así.
En lugar de alimentar el conflicto, Beatriz Solís hizo algo que descolocó a todos. Puso un límite. No negó la historia, no la maquilló, pero tampoco permitió que su vida quedara atrapada en ella. Rechazó el papel que le ofrecían, el de víctima permanente o el de portavoz del conflicto, y eligió otro camino, el de la responsabilidad con su propia paz. Ese gesto, visto desde fuera, puede parecer pequeño, pero en el contexto de una historia marcada por tensiones, es enorme, porque implica romper un ciclo. Y aquí es donde la narrativa alcanza su punto más incómodo. No estamos hablando de éxito, ni de premios, ni de canciones que siguen sonando en la radio. Estamos hablando de legado, y el legado no se mide en aplausos, sino en lo que queda cuando el escenario se vacía. En esta historia, la contradicción es inevitable. Un hombre que lo tuvo todo en lo público, pero cuya redención más profunda no vino de sus logros, sino de la decisión de una hija que creció sin él de la forma que necesitaba. Eso no lo convierte en un villano, pero tampoco permite ignorar las consecuencias. Porque al final, las historias humanas no se dividen entre buenos y malos. Se construyen con decisiones, con omisiones, con momentos en los que alguien elige, y alguien más tiene que aprender a vivir con esa elección. Y tal vez ahí está la lección más difícil de aceptar. A veces, la verdadera fuerza no está en quien construye el imperio visible, sino en quien desde dentro de las ruinas emocionales decide que el dolor no será heredado. A veces, la redención no viene desde arriba. A veces, nace de quien tuvo que crecer demasiado pronto para entenderlo todo.